buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los deportistas para que nos cuenten de primera mano cómo ha ido el fin de semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Pasaremos a las 6 noticias más destacadas de la última semana en la provincia. Contaremos con Raúl Vélez, periodista deportivo, para analizar toda la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Estará también con nosotros Francisco Javier Cara, fundador y profesor del CDG Onsa, para hablarnos sobre el club. Y repasaremos la previa y resultados de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las principales noticias hablando de Rubi, que compareció en rueda de prensa para analizar la derrota ante el Zaragoza, que corta la buena racha que había cogido la Almería. Un partido, yo te diría que con pocas situaciones de gol para los dos equipos, un partido que quizás hemos controlado más lo que es el balón nosotros, pero nos ha faltado mucho mirar hacia adelante, hemos generado muy poco para lo que nosotros somos, lo que generamos habitualmente, y para mí el partido iba camino de empate, que tampoco era un resultado que nos gustaba, pero una buena acción por parte de Robert y una mala decisión nuestra, pues ha decidido el partido. La verdad es que, bueno, ha apretado la gente y nada, lo que me esperaba era pues un poquito más por nuestra parte, y de verdad no quiere decir que para mí el empate hubiera sido justo, que si quitamos los últimos 10 minutos, obviamente, que el Zaragoza ha conseguido marcar 2 goles, pero nosotros hemos de generar más de lo que hemos generado. A partir de aquí el Zaragoza ha sabido esperar su momento, y su momento ha llegado al final y lo ha aprovechado, pero no me ha sorprendido prácticamente nada. La quinta Runner Fashion Carrera Azul se celebrará en Almería el próximo 22 de marzo. Esta ventaja de esta carrera, que es 100% inclusiva, es que pueden ir en esa marea azul corredores habituales, pero también familias, personas con y sin discapacidad, todos juntos, dándole visibilidad a este autismo que todos debemos ser conscientes de ello. Estoy muy satisfecho de que intentar llegar como otro año a las 2.000 participantes en esta prueba desde el Paso de la Nueva Gravilla de 5 kilómetros, 2,5 kilómetros para allá y 2,5 kilómetros para acá, en nuestro litoral, en un lugar privilegiado donde conviven muchísimas personas durante todos los días, ¿no? Y luego, después de esos 5 kilómetros andando o corriendo, pues tenemos la degustación de la sandía Fashion y otros colaboradores, y una fiesta del deporte, de la solidaridad, de la inclusión. Y este año tenemos un montón de sorpresas, porque como ha dicho Antonio, es un evento deportivo y solidario, pero además queremos también convertirlo en una fiesta para las familias, para las personas que se acercan a disfrutar con nosotros de este día. Este año hay novedades, tendremos comida, habrá animación para los niños. Va a ser un día que esperemos que la gente lo disfrute. El Poliegido consigue una trabajada victoria en el derbi ante el Berja para sumar 3 puntos muy importantes de cara a la clasificación. El Poliegido se llevó una trabajada e importante victoria en el Salva Sevilla de Berja tras imponerse por 0-2 en un partido muy disputado, resuelto con 2 zarpazos en los minutos finales de cada parte. Los celestes supieron sufrir, competir y golpear en los momentos decisivos para sumar 3 puntos de mucho valor que viajan al poniente. El partido comenzó con un Berja muy bien plantado sobre el terreno de juego, mientras que el Poliegido trataba de encontrar el camino hacia la portería local. Cuando todo apuntaba a que la primera mitad terminaría sin goles, apareció el primer golpe visitante en una acción por banda izquierda. Ya en la segunda mitad, el Berja salió con más ímpetu en busca del empate, mientras que el Poliegido supo controlar bien el partido y gestionar su ventaja. El partido se mantuvo abierto hasta los compases finales, con el Berja intentando apretar y el Poli esperando su momento. Y ese momento llegó, en el minuto 85. Tras un saque de banda por el costado izquierdo, el balón llegó a la frontal del área y apareció Navarro para soltar un auténtico zarpazo que se coló por el lado derecho de la portería defendida por Pepe, estableciendo el definitivo 0-2. Por otro lado, la Diputación Provincial de Almería presentó una nueva edición de la Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo. Tanto nos reunimos para presentar un proyecto que, la verdad, que como bien he dicho, nos llena de orgullo y hace así que nuestra provincia sea referente con su 4ª Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo, que se pondrá en marcha el próximo viernes, ya 13 de marzo. Esta liga nace con una propuesta que nos hizo la asociación A Toda Vela y además con una firme apuesta desde la Diputación Provincial. Por supuesto, con un soporte indispensable de la Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de su delegación aquí en Almería.
Esta actuación se enmarca dentro del programa Almería Juega Limpio, Cohesiona, concretamente dentro de nuestro proyecto de deporte inclusivo e igualitario. Este proyecto representa realmente la viva imagen de lo que es la misión y la visión de A Toda Vela, ¿no? A Toda Vela nace con ese compromiso y esa intención de ofrecer relaciones de amistad y un ocio significativo para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y esta liga, bueno, pues no cabe duda de que da respuesta a este objetivo que tenemos, ¿no?, como organización. Nosotros arrancamos en 2023 el proyecto con 7 equipos y ahora estamos en 17. Arrancamos con 3 ayuntamientos, 3 municipios colaboradores y ahora estamos en 13 municipios. Eran 80 jugadores y jugadoras en 2023 y ahora estamos en más de 350. Disputamos 21 partidos en 2023 y ahora estamos en más de 85 partidos. Señal de que este es un proyecto que da respuesta a necesidades reales de las personas, que es un proyecto único del que me siento muy orgulloso de formar parte. Volvemos a hablar de la Unión Deportiva Almería, que anunció que participará en la jornada retro que ha propuesto la Liga de Fútbol Profesional. La Liga celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 la primera jornada retro de su historia, una acción inédita en el fútbol profesional europeo, en la que 38 clubes de la Liga EA Sport y la Liga Hypermotion saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones, inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. El Almería ha anunciado que se sumará a esta jornada con una equipación inspirada en el pasado, de la que no han trascendido datos. En concreto, en la Liga Hypermotion tendrá lugar en la 35ª jornada en la que el club indálico se medirá al Racing, en el Sardinero, en un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, al tratarse de un rival directo para el ascenso. Y finalizamos el repaso de las noticias hablando de la Universidad de Almería, que manda más de 200 deportistas al Campeonato Andaluz Universitario que se celebra en Málaga. Una nutrida delegación compuesta por unos 200 deportistas de la Universidad de Almería se va a desplazar la próxima semana a Málaga para defender la enseña de la UAL en diferentes disciplinas en los campeonatos de Andalucía universitarios, CAU 2026, que se celebran del 17 al 19 de este mes. En esta ocasión es la Universidad de Málaga la anfitriona de este importante evento, después de que hace justo un año la Universidad de Almería le entregase ante un paraninfo a rebosar de deportistas de toda Andalucía la bandera del GADU en calidad de siguiente institución organizadora. Si en Almería se dieron cita unos 2.300 deportistas aproximadamente, Málaga acogerá una cifra similar o incluso algo superior durante los 2 periodos en los que se dividen los campeonatos de Andalucía universitarios. Por parte de la Universidad de Almería se avecina un importante desplazamiento de deportistas a Málaga para luchar por la medalla de los CAU, sin suerte en la primera parte, en la que no se logró ninguna presea. Las expectativas de la delegación almeriense son muy elevadas de cara al segundo periodo. Y después de conocer las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia, vamos ahora a hablar de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana un partido a priori sencillo por la clasificación de su rival, el Zaragoza, pero que ha terminado con un resultado bastante, no agridulce, sino bastante malo para la Almería, que se volvió de Zaragoza con un resultado de 2-0 que le corta la racha de victorias que llevaba y que deja al club vindálico en una situación complicada. Para hablar sobre la Almería, este partido, lo que vamos a esperar de final de temporada, esos puestos de ascenso directo que está apilando la Almería, tenemos con nosotros a Raúl Vélez, periodista deportivo. Muy buenas, Raúl. Muy buenas, José, ¿qué tal? Primero que nada vamos a empezar por la actualidad. ¿Qué te pareció ese partido de la Almería ante el Zaragoza, en un partido en el que el equipo produjo muy poco peligro y que terminó con derrota? Bueno, decía partido sencillo, a priori porque el Zaragoza está en descenso, pero bueno, sabemos que en segunda todos los rivales te pueden dar un susto, no hay partidos tan fáciles y pasó lo que podía pasar. Al final, si no sales bien al partido, no juegas bien, no generas como dices, pues se te puede complicar. Creo que el centro del campo, Lopi y Baba, entre que quizá no están al 100%, sobre todo Lopi, y como son como jugadores, pues no te genera lo que deberían, no genera lo que estaba generando, y cuando se suma que quizá otros jugadores que normalmente están al 100 y resuelven partidos por individualidades no tienen el día, no consiguen cerrar el partido yo solo, por así decirlo, pues te pasan esas cosas y terminas pagándolo y terminas perdiendo 3 puntos muy importantes.
y dejando otra vez que tus rivales se acerquen y saliendo del ascenso directo. ¿Qué crees que le faltó a Rubi en este duelo? Quizá colocar a un centrocampista con mejor toque de balón, porque bueno, ese doble pivote ya sabemos que para destruir es muy bueno, que Lopi en condiciones se desenvuelve muy bien, pero que a la hora de crear juegos son dos jugadores que no destacan por ello. ¿Puede ser quizá uno de los principales fallos de Rubi en la alineación? Sí, quizá incluso puedes probarlo y en el 11 titular, y una vez que veas que no funciona, cambiarlo, pero por un lado no lo cambió y por el otro lado Rubi creo que no estuvo bien el partido, porque los cambios no funcionaron, no funcionó posiblemente ningún cambio. Morcillo salió, que es verdad que quizá no estaba teniendo su partido, pero lo estaba intentando, estaba encarando, estaba poniendo algún balón arriba, tampoco le entraron las que tuvo, tampoco fue su mejor partido, pero también lo estaba intentando y al final arriba un jugador diferencial que en una jugada te puede cambiar el partido. Entonces creo que no fueron las mejores decisiones. Los cambios que entraron desde el banquillo, pues Melamed no estuvo bien, en Barba estuvo flojo, incluso fue uno de los grandes culpables del primer gol. Marcos Luna tampoco hizo nada destacable, ni Arnau, o sea, fueron unos cambios malos. Y una gran parte de la derrota, aunque no toda, porque quieras que no, los jugadores tampoco rindieron desde ningún momento del partido, pero una gran parte de la derrota yo se la achaco a Rubi. Una Almería que además le cuesta mucho jugar fuera de casa. Ya sabemos que aquí en el Almería Stadium es un equipo que domina, que crea juego, que crea sobre todo en muchas ocasiones, pero uno quizá de los debe del equipo es jugar mejor fuera de casa y este partido ante el Zaragoza lo demuestra. ¿Qué crees que cambia en el equipo cuando el partido se juega en casa a cuando juegan fuera? Bueno, es muy diferente. Al final jugar en tu campo, con tu gente, te da un extra de confianza, y jugar fuera pues tienes que hacer más kilómetros, llegan más cansados, las aficiones de afuera aprietan bastante más que lo que pueda apretar una afición de la Almería, y todas esas cosas te terminan lastrando. Los jugadores allí se crecen, entonces termina pues costándote un poquito más, tienes que poner una marcha y cuando no la puedes poner pues te ves por detrás, tanto en juego como en el marcador, en este caso, en este partido. Igualmente creo que el problema de generar ocasiones también se vio en el último partido en casa, en el que no se generó prácticamente peligro, y menos a lo que acostumbra Almería, que es posiblemente el equipo que más genera, y si no uno de los que más de la división y del fútbol español en general. Y claro, cuando tienes partidos así, pues se nota muchísimo en un equipo que acostumbra a generar tanto. Hablamos las semanas pasadas de la racha buena que estaba cogiendo la Almería, que estaba sumando puntos y muy buenas sensaciones, porque además cuando uno jugaba quizá tan bien era capaz de conseguir la victoria, y este partido deja a la Almería con la racha cortada, con unas sensaciones bastante pobres. ¿Y cómo crees que puede afectar a la plantilla el haber cortado esa racha de 6 partidos, si no me equivoco, sin perder? Bueno, segunda división, una montaña rusa, todos lo sabemos. Al final el Castellón venía arrasando y también está ahora en su racha mala, que parece que no son capaces de levantar cabeza, no se encuentran, con malas sensaciones, dejándose muchos puntos, y les va a llegar a todo. Al Racing también le llegará esa racha, y ahora parece que nosotros, es verdad que no tenemos, pero es una racha mala como la que pudo haber en la primera vuelta, en la que no eres capaz de sacar los partidos adelante bajo ningún concepto, pero es verdad que en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, pues Rubi está siendo muy señalado y los jugadores parece que no terminan de encontrarse unos cuantos partidos seguidos. Parece que es cosa de que un fin de semana puede ser que sí y al otro quizá no están. Y en el tema de sacar los partidos jugando mal, bueno, es a lo que te expones. Si no juegas bien, si al final terminas ganando los puntos por inercia, por así decirlo, te la juegas que un día te pueden no salir bien las cosas. Si tienes 3 y las metes las 3, está bien, pero la semana siguiente quizás no te entra ninguna y terminas pinchando. Entonces, una cosa que puede pasar, una cosa de la que te arriesgas, pero no creo que sea tan dramático. Al final, en caliente todo el mundo opina, en caliente es un desastre, pero seguimos ahí en punto de ascenso directo. El Racing es verdad que está ya un poco lejos, pero seguimos en la pelea. Todos los equipos se dejan puntos y quizá deberíamos de estar sumando más en esta racha de partidos a priori fáciles, pero bueno, seguimos ahí y tenemos que seguir sumando. Al final no nos podemos venir abajo. Después de analizar un poco lo que ha sido el partido ante Zaragoza, quiero preguntarte también qué te ha parecido el juego del equipo en los partidos previos al del Zaragoza, porque quizá las sensaciones eran bastante mejores. De hecho, se puede ver en los resultados, donde los marcadores eran más abultados. ¿Qué te ha parecido el juego de la Almería en estos últimos partidos?
Bueno, hay de todo, hay partidos en los que se juega mejor y otros en los que se juega peor. Lo positivo creo que los de arriba están muy bien, desde que llegó Miguel el juego ha cambiado muchísimo, porque al final, además de que él está jugando bien, consigues que el equipo se pueda desahogar más con el balón. Puedes mandar un balón arriba y sabes que te lo van a pelear. Antes eso no sucedía. Entonces eso está ayudando muchísimo. Morcillo también ha sido un buen fichaje, lo está haciendo todo en todos los partidos relativamente bien, te está desatascando también jugadas, busca el encare y creo que en general se está jugando un poquito mejor que en la primera vuelta, gracias a esos fichajes en parte y que también cuando arriba está bien, cuando Sodi está bien, cuando Miguel, como te digo, está bien, pues se nota muchísimo. En defensa quizás sí estamos viendo una peor versión que en la primera vuelta y eso habría que arreglarlo porque volvemos a encajar muchísimo, nos vuelven a llegar un montón y gracias a Andrés que está jugando muy bien, bueno, está parando mucho, estamos salvándonos de muchísimos goles, pero creo que sin estar jugando mal, habría que mejorar esa defensa para poder tener una mayor seguridad y para que los resultados sepamos que van a seguir siendo buenos y sean mejores hasta final de temporada. Mirando un poco a futuro, quiero preguntarte qué expectativas te genera esta Unión Deportiva Almería de cara a los 30 y largos puntos que quedan todavía por disputar de campeonato, porque por un lado es bueno que queden muchos puntos para conseguir lo máximo posible y buscar el ascenso directo, y por otro lado pues también te indica que quedan muchos partidos por solucionar y los que hay que jugar bien para conseguir el objetivo. Pues es difícil de saber qué es lo que va a pasar porque estamos muchísimos equipos en muy pocos puntos, ya sabemos cómo es segunda división, en 3 partidos te pones arriba del todo, que en 3 partidos de repente sales del playoff, pero bueno, mis sensaciones personalmente no son malas, creo que vamos a estar luchando el ascenso hasta el último momento si no lo conseguimos, que creo y espero que sí, porque bueno, lo dicho, estamos en puntos de ascenso, y no estamos jugando mal. Es verdad que ahora nos viene la racha de partidos difíciles, porque la racha de partidos contra equipos de abajo ya la hemos prácticamente terminado. Pero bueno, habiendo sumado quizá algunos puntos menos de lo esperable, seguimos ahí. Contra los equipos de arriba también se puede ganar y tenemos que ganar para sacar el golaveraje adelante y para que ellos también tengan dudas. Y los equipos de abajo ahora van a apretar porque tienen que salir del descenso, ya lo hemos visto con el Zaragoza. Así que mis sensaciones son buenas y no creo que sea una mala noticia del todo que ahora nos toquen prácticamente todos equipos de la mitad alta. ¿En qué aspectos crees que debe centrarse la plantilla para recuperar ese nivel sólido que tenían antes de este partido ante el Zaragoza? Porque no sé si estás un poco de acuerdo conmigo, pero creo que son 2 puntos diferenciados de los que has comentado tú. No depender tanto de las individualidades y sobre todo en defensa recuperar esa solidez que nos estaban dando tanto Bonini como Nelson Montes. Sí, posiblemente son las 2 claves. Bonini es verdad que no está al nivel de 10 que estaba a principio de temporada, pero sí que creo que está a un nivel más que aceptable. Y Nelson Montes sí que es verdad que se le están viendo mucho más las gerencias, lleva una mala racha, unos malos partidos, está pegando un poco de blando, de quizá en algunos momentos mal posicionado, pero bueno, creo que lo puede volver a recuperar. Chirino sí que es el jugador que más está notando el bajón, no sé si físico, no sé si mental, pero está a un nivel muy bajo y más en comparación con el que tuvo a principio de temporada y Luna le ha comido la tostada completísimamente. Ya Luna creo que es el titular, tanto para Rubi como para el pensamiento de la afición. Y sí, lo importante es recuperar ese nivel defensivo, no sé exactamente si se podrá volver a tener una racha de un par o 3 de partidos sin encajar para que el equipo se vuelva a creer que puede de verdad ser un equipo sólido y que pueden defender bien, porque creo que también es un aspecto mental, que es que ya prácticamente sabes que en el partido te van a meter 1, si no 2 goles como poco. Entonces eso es muy importante y las individualidades, pues bueno, al final teniendo jugadores tan buenos, no puedes dejar de depender de ellos, porque tienes a Sergio Arribas que sabes que en cualquier momento pega un chispazo y te lo soluciona, tienes en Barba que tampoco está en su mejor momento, pero también te puede ganar los partidos, ahora tienes a Miguel de la Fuente que siempre genera ocasiones, siempre se inventa algo, siempre está ahí pues cerca de solucionarte el partido, entonces siempre tiende a depender de eso, pero quizá, bueno, con un juego más sólido, con un juego más coral, sabiendo que tiene buenos centrocampistas, sabiendo que tiene buenos laterales, pues quizá tener un poco más de seguridad en que el equipo coralmente también puede marcar goles y también puede ganar partidos.
quiero centrarnos ahora un poco más en la faceta institucional del club y preguntarte por las obras del estadio, que según ha salido información reciente, se van a acometer nada más termine esta temporada 25-26. Quiero preguntarte qué crees, bueno, principalmente si se van a acometer esas reformas del estadio y qué pueden significar para la Almería, porque se habla, si no me equivoco, de 28.000 localidades, de acercar también a la afición al césped, que es algo que se lleva pidiendo mucho. ¿Qué opinión te generan estas obras que tiene pensado acometer la Almería? Bueno, no sé si se terminarán dando la hora, espero que sí, porque ya llevan muchos años que se dice que se van a empezar las obras tanto del estadio como de la ciudad deportiva y al final siempre terminan echándose atrás. Ya parece que esta vez la definitiva y es la buena y ojalá. Quizá las 28.000 localidades que dicen me parecen demasiadas, porque no sé hasta qué punto el estadio se va a poder llenar, hay tanto aficionado, hay tanta masa social en el club, pero bueno, ojalá que se llenen las máximas posibles. Sí que es verdad que normalmente hay una lista de espera para abonarse. Y en el tema de acercar la grada, eso sí que creo que es clave. La pista de atletismo te quita muchísimo. Los fondos antes con la grada supletoria cerca del campo podían apretar, el estadio podía ser un poco más caldera, pero ahora que están tan atrás, aparte de que los aficionados ven mal el fútbol, se ve bastante mal, se ve bastante lejos, el estadio pierde muchísima fuerza, ni a la hora de cantar, ni de animar. Al final es un ambiente muy frío y es un ambiente que hace que los equipos de fuera también se ven más cómodos porque no se les aprieta tanto. Entonces creo que es un paso clave para el club, para crecer, y esperemos que se terminen dando. ¿Considera que puede ser un paso clave también para que la afición se envuelva todavía más con el equipo, que se produzca pues ese efecto que, como tú mismo comentas, muchas veces nos cuesta ver aquí en el campo, ese efecto de caldera, ver a la afición metida, que también crezca un poco la masa social? ¿Crees que ese crecimiento institucional puede ir de la mano con el respaldo de la afición? Sí, bueno, al final mejoras de calidad de vida, vamos a decirlo así, para la afición, pues siempre ayudan, siempre vienen bien, hacen que la gente esté más metida. No es lo mismo pagar 100 euros por un abono y verlo a 40 metros y verlo mal y que el estadio no apriete, no tenga ese ambiente de fútbol grande, de buen fútbol, que pagar 100 euros por el abono y tener todo eso. Entonces creo que es más importante eso para la masa social que los regalos de coches, de iPhone, de camisetas. Pero al final la gente que va a ver fútbol, por norma general, quiere ir a ver el fútbol y quiere ir a disfrutarlo. Y si eres de la Almería te gusta que la afición apriete y poder sentir mal equipo. Al final todo va de que sientes mal equipo. Y aparte de los resultados que son importantes para la masa social, creo que el estadio, si se hace bien, si se hacen una buena obra y la afición queda contenta, es una buenísima forma de conseguir que la gente se enganche más. Ya para terminar, también quiero preguntarte obviamente por el partido de este fin de semana ante el Huesca, un Huesca que es un poco partido como el del Zaragoza, ¿no? Que quizá puede parecer más fácil de lo que es y que luego sea una trampa. También el entrenador del Huesca llega bastante cuestionado, por lo que van a necesitar también la victoria y van a ir con todo jugando ahí en casa para ganar. ¿Qué te genera, qué opinión te genera ese partido entre el Huesca y el Almería? Bueno, a Bolo lo han destituido hace un ratillo, lo han destituido hoy. Han firmado, el Huesca ha firmado a Oltra, o sea que llegan con entrenador nuevo que si ya de por sí el partido era peligroso, ahora es más peligroso todavía, porque ya sabes, equipo con nuevo entrenador que siempre suele rascar algo, siempre suele empatar o ganar. Así que veremos, a ver, Huesca, pues equipo incómodo en el Alcoraz, después de perder, que llegas con malas sensaciones, 2 partidos seguidos fuera, otra vez en Aragón, pues no creo que sea el partido más cómodo o el que pediría Rubio o el que pedirían los jugadores, pero bueno, al final hay que sacarle a un equipo inferior, es un equipo que está peleando por el descenso y al que a priori tienes que ganar, tienes que conseguir sacar los 3 puntos. Vamos a ver cómo llegan los jugadores, también es muy importante el tema mental, el recuperarse bien de la derrota, y que se crean que pueden seguir ganando, que están ahí, siguen en los puntos de ascenso directo, aunque el Depor tenga el golaveras ganado. Así que, bueno, aunque sea un partido incómodo, aunque sea un partido que no guste jugar ahora mismo en estas circunstancias, hay que ir a ganar y a darlo todo. Bueno, Raúl, pues quería darte las gracias por dedicarnos una vez más un ratito de tu tiempo para analizar toda la actualidad de la Almería, desearte suerte en tus futuros proyectos y ojalá pues que el año siga pasando y que la Almería siga en esos puestos de ascenso directo hasta la jornada 42, como quiere Rubi. Nada, gracias a vosotros y sí, ojalá que la siguiente vez que hablemos sigamos metidos ahí en el ascenso directo. Nosotros vamos a hacer un pequeño parón en el programa, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos.
Después de este pequeño parón vamos ahora a hablar de MMA, un deporte que sigue cada vez generando más adeptos aquí en España, que ya hemos tenido aquí en Grada 24 diferentes expertos en modalidades, y hoy tenemos con nosotros a un competidor, profesor, también dueño de un club, como lo es Francisco Javier Cara. Muy buena, Francisco. Hola, muy buena. Primero que nada quiero preguntarte cómo te surgió esa idea de crear el club deportivo, porque hemos comentado que tú eres también competidor, pero ahora te has dedicado también a montar ese club. ¿Cómo te surgió esa idea para decir, creo que aparte de competir también voy a darme a enseñar? Pues bueno, es una idea que siempre he tenido en mente. Al final la arte marcial es una cosa con la que yo he crecido y siempre he pensado que quería compartirlo con el resto de la gente y formarle, enseñarle y compartirle, enseñarle lo que yo siento con ese deporte y cómo yo lo disfruto. Y llevo ya un añillo, 2 añitos que llevaba queriendo hacer el montar el club, y hasta el final que decidí hacerlo. Imagino que tuvieron que ser también momentos, porque tú compites tanto a nivel nacional como también en campeonatos internacionales, y sacar el tiempo de la agenda para no ya solo entrenar tú, sino también dedicarte primero a llevar el negocio y luego también las clases que tienes que impartir. Imagino que fueron años de pensarlo muy muy bien, sabiendo que ibas a tener que dar lo mejor de ti. Sí, bueno, pues fue un poco complejo, pero ya te digo, al final incluso me ayuda ahora mismo. Al principio sí fue un poco complicado la decisión, por eso que tú dices. Pero ahora, ya una vez tomada la decisión, casi que me ayuda, porque mientras entreno puedo dar clases, hago las 2 cosas que más me gustan, y la verdad que me ha sido muy buena idea el montar el gimnasio por eso, porque puedo seguir compitiendo, puedo dar clases, y la verdad que estoy muy contento con la decisión. Además, en el gimnasio tenéis diferentes especialidades: defensa personal, kickboxing, brick pole y kickboxing. Quiero que nos cuentes un poco ese tipo de clases, cómo las esquematizas y todo lo que se puede aprender con tus clases. Bueno, pues básicamente el kickboxing es una modalidad en la que se combinan las manos y las piernas. Depende de lo que toque cada día, pues se combina, vamos haciendo técnica o cardio, vamos combinándolo con sparring. El resto de las modalidades, pues más o menos similar, adaptándose a cada disciplina. Por ejemplo, el brick pole o el taekwondo, que el taekwondo, por ejemplo, es casi todo pierna. Entonces, pues los ejercicios son más enfocados a eso, a potencia en las piernas, agilidad, velocidad y demás. Y ya te digo, cada modalidad es lo que enfoque, pero vamos enfocando cada ejercicio a eso. Justamente el dedicarte a las artes marciales te ofrece esta abanico más abierto, porque generalmente los gimnasios o suelen ser de boxeo o suelen ser, pues, por ejemplo, clubes de tenis o de otros deportes, pero en tu caso, como son las MMA, abarcas un poco más deportes, y no sé si eso te da más dolor de cabeza o por el contrario te da más satisfacción de ir mejorando en diferentes aspectos. No, a mí me da muchísima más satisfacción, porque puedes enseñar a la gente muchas más cosas. Sí, es verdad que es un pelín más complicado a la hora de aprenderlo, porque tienes que aprender varias modalidades, varias cosas a la vez, pero una vez vas aprendiendo es muy satisfactorio, y a mí ya te digo que es maravilloso el trabajo. En un mundo tan abierto como es el de las MMA, no sé si se te ha pasado por la cabeza el quizá abrir todavía más las especialidades, tratar de traer otras artes marciales al gimnasio, o es un proyecto que a lo mejor en un futuro te gustaría, o por el contrario prefieres centrarte más en estos que actualmente dominas. No, sí, claro que me gustaría ampliar un poquito más. El jiu-jitsu es una modalidad que me gusta mucho, o el boxeo también es una modalidad que es muy, muy bonita, judo. Hay muchas modalidades que me gustan, que me gustaría formarme, y si no lo hago yo, otro profesor también podría hacerlo, pues, divinamente, y claro que podría estar interesado en el futuro en ampliar un poco el abanico. Justamente hace poco se ha celebrado, volviendo al taekwondo ahora, ese campeonato de Andalucía. Quería preguntarte cómo es esa experiencia de no ya solo ir como competidor, sino el decir, ahora voy con otro rol. ¿Cómo fue ese campeonato de Andalucía, esa experiencia? Sí, pues fue mi primera competición, como dices, como coach, y la experiencia fue muy bonita. Un poco dura, porque nos pegamos un madrugón para poder llegar y dar el pesaje y todo. La niña estaba muy nerviosa, los nervios de los primeros campeonatos y demás, pero a nivel personal y como coach y para hacer equipo fue muy buena experiencia, ya te digo, porque nos sirvió, independientemente de los resultados, para conocernos más, ver lo que hay que mejorar y ver el punto de partida que tenemos.
siempre se dice que los entrenadores casi que lo pasan peor que los propios deportistas, porque, claro, tú cuando compites imagino que estás mentalizado tú mismo, estás compitiendo tú y tienes un poco pues esa visión en el que quizás se pasan tanto nervios, que estando fuera, en el que solo puedes ver y ojalá, esperar que todo lo que se ha entrenado se refleje. No sé si lo has podido comprobar en esta primera experiencia y qué prefieres, si ser entrenador o te gusta todavía competir. Sí, sí, hombre, me gusta también competir, pero entrenador es una sensación diferente, se pasa muy mal desde fuera. Tienes que ir dándole las instrucciones, cómo tiene que hacerlo, ver los nervios, que tienes que intentar controlarlas, que no se le vayan los nervios al competidor en este caso, pero que sí es verdad que se pasa bastante mal y yo diría que incluso se pasa peor de coach que de competidor. Hombre, imagino que la parte buena de tú también ser competidor es que tienes esa experiencia para saber quizá cuándo tienes que hablar, cuándo no, cuándo es mejor dejar que la persona pase los nervios 5 o 6 minutitos que esté solo, cuándo hay que estar más encima. Eso es una experiencia también que a ti te ayuda mucho como coach, imagino. Sí, eso es verdad que yo creo que, como bien dice, que eso ayuda bastante al competidor porque le ayuda a estar más tranquilo. Yo sé lo que piensan, he estado en su situación 1000 veces. Y entonces, pues yo creo que puedo ayudarle en ese punto de partida, de los nervios, el pensar en el rival, ver lo que hay que hacer, cómo atacar, los nervios de decir cómo me va a atacar él a mí. Entonces, yo creo que eso sí es verdad que dices que es un punto a favor. ¿Cómo decidisteis tomar la decisión de acudir a este campeonato para intentar, pues bueno, que todos los entrenamientos que se hacen, pero siempre llegas a fechas señaladas que todos tenemos en el calendario, campeonato de tal, campeonato de Andalucía, campeonato de España, ¿cómo esos momentos previos cuando ya se va acercando la competición? Bueno, pues ya lo teníamos claro que íbamos a ir y entonces básicamente lo que hice fue el competidor que llevábamos, enfocarle los entrenamientos, no meterle demasiada carga, cuidado con la dieta, controlando el peso para llegar bien el día del pesaje, controlándole los entrenamientos básicamente y haciendo que todo fuese lo más estructurado posible. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre un periodo donde no hay competición medianamente cercana a cuando ya se está acercando ese momento en el que, como tú dices, hay que cuidar todo muy bien, pero también hay que seguir preparándose para lo que viene? Claro, por ejemplo, ya cerca de combate hay gente que lo hace, yo no soy partidario, pero de meterle carga de mucho combate, mucha carga de pierna, en este caso que estamos en el taekwondo, porque al final yo creo que eso, ya no porque produzca fatiga, que también, sino que es más propenso a lesiones para el deportista en este caso. Entonces, lo que hago es, le reduzco un poco las sesiones de carga en los entrenamientos, que haga mucho estiramiento, eso sí es verdad, estiramiento todos los días. Los días de antes le aconsejo que salga a trotar un poco, para romper a sudar un poco, pero la intensidad, básicamente es la intensidad lo que cambia. Y en cuanto a los entrenamientos más del día a día de la semana, ¿cómo decides? Pues a lo mejor esta semana toca más técnica, lo que comentabas antes, esta semana toca más cardio, esta toca más pierna. ¿Cómo decides un poquito? Imagino que también en función a un planning más a largo plazo. La semana pasada tocó esto, pues cambiamos al otro. ¿Cómo te gusta a ti encarar cada semana? Pues lo tengo estructurado, o sea, por ejemplo, martes y miércoles tengo sparring, cuando es de taekwondo, de kickboxing y de brick pole. Y luego lunes y jueves suelen ser de técnica y los viernes suelen ser más de físico. Le meto más de ejercicios de potencia, de cardio, pongo circuitos, entonces lo voy dividiendo un poco. ¿Cómo evaluáis el cómo está mejorando cada persona? Porque sabemos, por ejemplo, de cuando está el tema de los cinturones, pero más a nivel tuyo personal, de ver cómo avanza cada persona, en qué pequeños detalles te fijas para ver si la evolución está siendo buena. Depende de la modalidad, pero sobre todo en el posicionamiento de las manos, a la hora de cubrirse, a la hora de soltar una patada, si mete cadera, si no mete cadera, el toquecito ese de cadera que lo insistimos tanto, el cubrirte con las manos, no bajar las manos cuando está, que lo repetimos 1.000.000 de veces y lo seguiremos repitiendo, no pasa nada, el soltar los golpes, esas cositas, esos pequeños detalles son los que te dicen si va mejorando o si no va mejorando. Justamente quería preguntarte por lo siguiente, ¿cuál es el principal error que ves en los principiantes? Porque primero, que hay todo tipo de gente que obviamente va a entrenar, hay mucha gente que se piensa que por verlo 3 veces en la película es muy fácil hacerlo, otros que te dicen, seguro, yo he visto a tal que hace la guardia, tiene las manos aquí abajo, yo he visto a no sé quién, ¿cuál es el error más común que cada vez que lo ves dices, una vez más, vamos a corregirlo? El error más común es primero bajar las manos,
y también el exceso de querer utilizar la fuerza de manera innecesaria. Por ejemplo, cuando estamos en el suelo haciendo suelo de llave, en vez de utilizar técnica, utilizan fuerza. Y entonces duran 30 segundos, estás cansado y ya no puedes seguir con el combate, ya has terminado. Y una vez van aprendiendo, como íbamos diciendo, y van cogiendo técnicas, van desarrollándose, se cansan menos, aguantan más, por lo que quiere decir que ya van avanzando. ¿Cómo se adapta en cuanto al nivel físico cuando tú ves a una persona con diferentes capacidades físicas, porque o es más alto, o es más fuerte, o tiene peor cardio? ¿Cómo se adaptan las clases a ese tipo de personas? Las clases las hago comunes a todos, o sea, no hago una clase específica para una persona, porque al final se haría imposible. Lo que sí es verdad que cuando una persona empieza no se le exige lo mismo que a una persona que lleva ya, por ejemplo, a la que estábamos hablando de que hemos ido a competir, no se le exige igual. Luego no puedes comparar una persona que va a competir con una persona que está recién empezando. Tienes que saber dónde están los límites de cada persona, eso sí, pero al final el entreno en sí es el mismo. Claro, también me imagino que vendrá un poco de lo que cada persona se marque. Tampoco le vas a exigir lo Claro. mismo a alguien que te diga, mi objetivo es llegar al campeonato tal y quiero estar en mejor forma, a alguien que diga, pues, oye, Fran, yo quiero venir a entrenar, primero a pasármelo bien, a mantenerme en buena forma y sobre todo pues a seguir aprendiendo. Imagino que ahí también está un poco la mano derecha que se dice de los profesores, que tenéis que saber por dónde tirar a cada uno. Sí, eso hay mucha gente que antes de apuntarse me dice, yo, pero Fran, es que yo no tengo pensado competir. No pasa nada, si yo no obligo a nadie ni a competir, ni a hacer combate, ni nada. Tú quieres, como bien decía, hacer un entrenamiento, mantenerte en forma, las puertas están abiertas, podemos entrenar, mantenerte en forma y yo te exijo en función a lo que tú pides. Tú quieres pedir llegar a un campeonato de Andalucía, ya no hablemos de España y demás, ahí sí hay que apretar un poquito más y ahí voy a estar yo para apretarte. También quiero preguntarte un poco, ¿qué prefieres tú en tu caso? Si el preparar a alguien para una competición donde sabes que también te va a exigir más a ti como profesor, porque tienes que estar más encima, que los entrenamientos tienen que darle muchas vueltas y prepararte bien, o te gusta más al contrario gente como venimos hablando, que viene a pasárselo bien, que viene quizás también con otro ambiente más distendido al entrenamiento? ¿Cuál de los dos casos prefieres? Pues la verdad no te sabría decir, yo creo que los dos casos me gustan porque al final en uno sí es verdad que es más intenso, pero también lo disfrutas más, porque al final si es mi pasión, entonces la intensidad en algo lo disfruto. Pero la otra manera también la disfruto bastante, no te sabría decir una de ellas. Pues imagino que tú como competidor que eres también te gustará esa faceta de vamos a entrenar a competir, pero que también te vendrán bien esos pequeños momentos de decir, no todo es competir, vamos, que también es eso algo que cuando te gusta mucho algo, a lo mejor también te viene bien el decir, que no se me olvide que a mí esto me empezó a gustar antes de competir. No solo me gusta competir, sino que también me gusta el entrenar y practicar el deporte, ¿no? Sí, claro, el practicar el deporte al final es lo principal. Si una vez pierdes la pasión, ya el competir para detrás de que ya te deja de gustar. Y eso yo se lo digo mucho a los niños, de que lo primero que hay que hacer es venir aquí a disfrutar y a divertirse y a pasárselo bien. Con respeto siempre del compañero, pero a pasarlo bien. Y además en tu caso, que eres competidor, profesor y demás, imagino que en el momento en el que esa pasión se pierda debe ser todavía muchísimo más complicado porque dedicas muchísimas horas. ¿Cuántas horas dirías que dedicas entre tu entrenamiento personal y luego también lo que estás en el gimnasio? Pues en total, pues entre la que estoy en el gimnasio y entreno yo unas 8 o 9 horas diarias, más o menos. Y en cuanto al ambiente del gimnasio, quería preguntarte también para terminar un poco, porque mucha gente, sabes que este estigma que se tiene, quizá ya de gente pues que no conoce tanto las MMA, que siempre dice, no, pues son deportes violentos, deportes donde el ambiente tal, no sé qué, pero luego realmente son, yo creo que todo el que se ha acercado se ha dado cuenta que es todo lo contrario, que son los deportes donde la gente mejor se lleva, donde la gente más disfruta y sobre todo que es un ambiente muy sano, sobre todo también para niños, como tú dices. Sí, el ambiente es súper sano, no hay mal rollo ninguno. Luego nosotros, por ejemplo, un día de sparring, por decirte algo, nos hacemos un combate y terminamos el combate y nos damos un abrazo. Por ejemplo, esta mañana he estado haciendo un sparring con 2 o 3 compañeros y terminábamos el sparring y nos hemos dado un abrazo. Hemos estado hablando un rato tranquilamente, sin malos rollos, como te decía, sin piques, cero. Y la verdad que el ambiente es muy bueno, es muy familiar.
Es un estigma que yo creo que ya va tocando, que por suerte cada vez más se va conociendo y se va viendo, y que refleja un poco lo que no es, porque de hecho prácticamente todos los que sois, tenéis especialistas en este tipo de deportes, sois las personas más tranquilas, las que obviamente menos jaleo buscáis, también en parte porque si llevas 9 horas en el gimnasio, como tú dices, entrenando y pensando y lo último que quieres, imagino que cuando sales a la calle traes más problemas, ¿no? Tener que ponerte con nadie a la gresca. Claro, no, lo último que queremos, la gente que sabe cualquier modalidad, ya sea taekwondo, judo, lo que sea, lo último que quiere es buscar un problema, aparte de porque puede hacer daño a la persona a la que lo hace, porque no lo encuentra sentido. A pegarte fuera de un tapiz o de un ring, yo lo hago por deporte y por pasión, pero pegarme por pegarme no le encuentro sentido. Y para terminar, quiero preguntarte por el futuro. ¿Qué podemos esperar de ti a nivel competitivo en los próximos años, en los próximos meses, mejor dicho, y también del gimnasio como club? ¿Qué podemos esperar de novedades para el futuro? Pues a mí como competidor podemos esperar un oro el día 27 de junio, que es el Campeonato de España de Brickpole, y me lo estoy preparando a muerte. Y para el próximo año iré al Campeonato de Andalucía de Kickboxing y de Taekwondo. Y a nivel de club, tener un equipo competidor para poder llevarlo el año que viene. Tengo ya gente que estoy empezando a llevar a competir, pero seguir agrandando ese equipo y seguir agrandando el medallero del club. ¿Cuánto dura una preparación para ese tipo de eventos tan importantes? Porque imagino que tendréis que coger muchos meses de antelación y decir, desde este momento que pasa hasta que llegue el campeonato, gas a tope y hasta el final. Pues este campeonato de España que te digo ahora, que el 27 de junio, nos enteramos hace una semana o dos, y ya vamos enfocándolo todo a cómo hay que hacer ese día. No todavía toda la carga de intensidad, porque podemos lesionarnos, entonces hay que ir graduándolo, pero ya hay que ir mentalizándonos de que esa fecha tenemos un evento importante y hay que hacerlo bien. Bueno, Francisco, pues quería darte las gracias por venir, por abrirnos de nuevo, darnos más visibilidad sobre lo que son estos deportes. Obviamente desde aquí invitar a todo el mundo a que se apunte a las clases, claro, hasta que no tenga prácticamente ya horas, y también desearte suerte tanto a ti a nivel personal en los campeonatos como a todos los chicos que estás formando, que seguro que os va a ir muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a pasar ahora a hablar de los resultados y la previa de los principales equipos de la provincia, pero eso va a ser dentro de unos segundos. Comenzamos el repaso de los principales equipos de la provincia hablando de Cantera Sur, que tenía un partido a priori sencillo y del que necesitaba sacar la victoria y los 2 puntos para seguir en esa lucha por el ascenso que está teniendo el conjunto azulino. El partido comenzó con muchísima intensidad, con más intercambio de lo que quizá nos hubiese gustado para el conjunto local, pero que poquito a poco fue consiguiendo el equipo de Carlos Peral dominar el partido y llevarlo sobre todo a su terreno. Una muy buena aportación goleadora en esos primeros minutos fue lo que consiguió dar esa ventaja momentánea a Cantera Sur, de la mano también de un José Antonio Bravo, que una vez más se está dirigiendo como uno de los mejores jugadores del partido, y poquito a poco pues fueron consiguiendo llevar esa producción ofensiva también de la mano de una muy buena aportación defensiva para comenzar a desbalancear un poquito el marcador. Tanto es así que a la primera parte se llegó con un resultado de 17-10, ventaja de 7 para Cantera Sur, que a pesar de tener un principio un pelín más complicado, luego ya el resto de esa primera mitad supo controlar muy bien lo que pasaba, los acontecimientos, y sobre todo evitar que Proin fuese superior. Así que ese fue el guión de la primera parte, y por tanto en el segundo quizá no hacía falta cambiar mucho, pero a pesar de esto el equipo de Carlos Peral no se quiso conformar y salió con una idea clara de juego. Una segunda parte que fue un poquito más amarrategui, como se suele decir, con un Cantera Sur aprovechando mejor la defensa, buscando también aprovechar esos intercambios y aprovechar también esa necesidad de Proin de remontar, esa ansiedad que se genera cuando el marcador ves que pasa el tiempo, vas por detrás, necesitas sumar, obviamente pues te das un poquito más al ataque, y Cantera supo jugar muy bien con esta situación para pasar a hacer una muy buena defensa, también con Álvaro de Amo en portería, que estaba cuajando un partido sensacional, y poquito a poco tender esa trampa que estaba siendo muy efectiva ante un Proin que seguía encajando más de lo que le gustaría. El conjunto sevillano se lanzó al ataque para tratar de remontar, y Cantera Sur supo dominar perfectamente los acontecimientos que venían del partido. Desde una muy buena lectura táctica se consiguió dominar esa segunda parte para terminar con un resultado pues bastante abultado, que era algo que ya hablábamos la semana pasada, que iba a ser necesario sumar en el golaveras para
para que Cantera Sur pues llegue con más opciones a ese desempate que quizás se pueda dar debido a la igualdad que hay en esos 3 primeros puestos del grupo F de la Primera Nacional. Ha sido un partido que te deja muy buenas sensaciones, sobre todo con Álvaro de Amos siendo el mejor jugador del partido. Sí que es cierto que José Antonio Bravo hemos comentado que tuvo una muy buena primera parte, pero la actuación de Álvaro fue sin duda estelar y lo que le dio en gran medida esos 2 puntos a un Cantera Sur que ahora va a tener un desplazamiento para jugar contra Montequinto, un rival de la parte baja de la clasificación, ubicado en la 12ª posición, pero que llega con una idea clara: conseguir certificar la salvación lo antes posible. Son 5 jornadas, si no me equivoco, las que quedan de este grupo F de Primera Nacional y por tanto los puntos ahora mismo son muy valiosos para los equipos que pelean por el ascenso como Cantera Sur y también para los equipos que quieren evitar bajar de categoría como lo es Montequinto. Un Montequinto que obviamente llega con diferencia negativa en cuanto a los goles, con un menos 51, ha recibido 51 goles más de los que del balance 0-0 que debería tener un equipo normal, así que te habla un poco del año que está sufriendo el conjunto que va a ser próximo rival de Cantera Sur y que ojalá pues que beneficiosamente para Cantera ese marcador, esa diferencia goleadora de menos 51 se alargue todavía más y consigamos sacar los 2 puntos, que va a ser muy importante. De una victoria de Cantera Sur dominante, vamos ahora a pasar a hablar de un partido de un equipo también almeriense que no las tuvo todas consigo. Sí que es cierto que obviamente tiene un rival de muchísima entidad, y es que Unicaja Cosa de Almería se iba a medir a Guaguas, el equipo que actualmente lidera esta primera de voleibol, la primera categoría, primera división, un equipo histórico y que actualmente sin duda es el mejor equipo que juega voleibol en España. De hecho lo está haciendo también muy bien en la Champions y se esperaba pues que quizá hubiese algo más de rotaciones, que los canarios no pusieran toda la carne en el asador desde el primer momento, pero lo cierto que los canarios no quisieron caer en la trampa de un pabellón Moisés Ruiz que estaba pues abarrotado de gente apoyando el equipo, de un equipo que obviamente necesita resarcirse, coger sensaciones, y los canarios supieron muy bien amortizar desde ese primer momento la ventaja que consiguieron. El primer set fue muy disputado, sí que pudimos ver una buena versión de Unicaja, la versión que ojalá que se pueda seguir viendo, porque fueron capaces de pelear de tú a tú contra un Guaguas que, como comento, pues ha pasado hace poco de ronda en Champions, que lo está haciendo muy bien en Liga, que es el primer clasificado y favorito para ganar ese playoff de la Superliga, y ser capaces de competirle de tú a tú es una muy buena sensación la que llevaron el equipo de Israel Rodríguez. La parte negativa llegó en esos momentos finales donde el equipo canario consiguió dar un poquito más para ganar ese primer set, y esto fue un mazazo totalmente, un golpe de agua fría para Unicaja Costa de Almería, que firmó un inicio de segunda parte muy malo, de segundo set, bastante malo, con un parcial de 1-6, que dejaba muy complicado esa remontada ante un equipo como Guaguas, que ya sabemos que concede muy poco. Este mal inicio pues propició que todo el segundo set se fuera a remolque, y cuando estás a remolque ante un equipo con tantísima calidad, lo más lógico es que acabes perdiendo el set, como terminó sucediendo, sin ser capaz pues quizá de lucharlo hasta el final como hubiera gustado. Esto dejaba el partido con ventaja para el equipo canario de 2-3-0, un Unicaja que no se encontraba y un Guaguas pues que tenía que decidir si darse un set quizá más de margen para rotar o para pues evitar un poco ese cansancio, también jugar, probar estrategias nuevas, o por el contrario seguir con el pie en el acelerador para ganar lo antes posible, marcharse de vuelta a Canarias y poder descansar. Y efectivamente fue lo que vimos del equipo amarillo, que desde el primer momento siguió como un mazo golpeando y golpeando la defensa de Unicaja Costa de Almería para de nuevo pues distanciarse en el marcador desde los primeros momentos. Y el guión del tercer set fue muy parecido a lo que fue el segundo, con un Unicaja por detrás totalmente del marcador, tratando de recuperar desventaja, pero un Guaguas que no dejó lugar a dudas para terminar pues ganando por 3-0 en un resultado que le da los puntos al equipo canario, que deja a Unicaja en una situación pues un poco esperada, porque era un partido muy complicado de ganar, que nos deja mucho que aprender de ese primer set, donde el equipo sí que estuvo muy bien, supo jugar de tú a tú ante el mejor equipo actual de España, pero que nos deja también mucho aprendizaje en esos últimos sets. Este fin de semana Unicaja Costa de Almería le tocará viajar fuera, y si venimos a jugar contra el primer equipo de la Superliga, ahora lo vamos a hacer ante el cuarto, que es Manacor. Un Manacor que llega en una situación clasificatoria un poco pues complicada, en el sentido de que son cuartos, solo pueden llegar a aspirar a esa tercera posición. Sí que es cierto que la quinta tienen bastantes puntos de ventaja y tienen prácticamente certificada esa posición, porque sí que es cierto que esta última jornada, donde el equipo manacorí se juega quizá bastante menos, puede ser útiles para rotar, que no jueguen sobre todo los titulares, dar oportunidad a chicos del filial. Además, aprovechando que juegan en casa, es un factor que puede ser importante para que Cantera Sur consiga rascar, y que sería sin duda un resultado muy positivo el conseguir rascar puntos. Ni te cuento ya que consiga el equipo de Israel Rodríguez sacar la victoria, sacar los 2 puntos, sería sin duda un resultado fenomenal
para Unicaja Costa de Almería, pero como ya comentó va a ser muy complicado porque Manacor ha ganado 46 sets y 30 los ha perdido, lo que te refleja un balance bastante positivo y que explica en gran medida por qué son los cuartos clasificados, pero ojalá que Unicaja Costa de Almería pueda sacar la casta que le caracteriza para sacar la victoria. Nosotros vamos a poner punto y final al programa de hoy, estamos de vuelta el lunes que viene analizando todo lo que hay de sí la actualidad deportiva y los resultados de los principales equipos de la provincia, así que muy buenas noches y nos vemos en 7 días.